Buenos días, mi nombre es Rainer Vázquez y con mi compañero Edwin venimos a presentar un tema de circuitos lógicos, quien tenemos de tutor al profe Gabriel Serra. Y bueno, vamos a hablar del tema de la unidad 4, que es lógica combinacional. Primero hablemos qué es la lógica combinacional. La lógica combinacional trata de cuando el resultado depende de lo que entre a ese proceso, o sea, todo lo que depende de su valor actual, entonces va a tener una salida inmediata. ¿Qué quiero decir? Que en la lógica combinacional no hay memoria, no hay retroalimentación, solamente es el proceso, recibe el dato, lo procesa y da una respuesta inmediata. Y bueno, para explicar todos estos temas que los desglosamos, primero empecemos con las compuertas OR exclusivas, o también conocidas como el SOR. Que el SOR es una compuerta en donde detecta diferencias. ¿Qué quiero decir? Que cuando sus entradas sean diferentes va a tener en su salida 1, pero si sus entradas son iguales va a tener de salida un 0. Aquí tengo 0 y 0 es igual a 0, 0 y 1, 1 y viceversa, 1 también. Se puede expresar de la siguiente forma o también de esta otra manera, que A negada por B más A por B negada. También tenemos la otra compuerta de equivalencia XNOR. Tenemos que esta compuerta es un detector de igualdades, o sea, va a devolver 1 cada vez que sus entradas sean iguales o pares. Entonces tenemos 0 y 0 devuelve 1 y los bits diferentes devuelve 0. Y se puede expresar, su ecuación se puede expresar directamente dándole una negación a la compuerta SOR. O también se puede expresar de esta manera, A por B más A negada por B negada. Y bueno, ya que explicamos estas dos son importantes, sobre todo SOR, porque por hacer la suma, en los semisumadores elementales, esta compuerta SOR está encargada de decir si va a ser 0 o va a ser 1 cuando vayamos a hacer esa suma. Entonces vayamos acá al tema sumador y restador. Aquí primero empecemos con el semisumador. El semisumador es un circuito en donde solamente se suman 2 bits y se arma de la siguiente forma. Tengo dos entradas A y B y aquí las compuertas conectadas. Primero tenemos que sacar el de la suma, que la suma, el resultado de la suma es igual a una compuerta SOR. Y por eso está aquí. La compuerta A está conectada y la B también está conectada con la SOR. Y tiene de salida la suma. Y este CO es el acarreo de salida, que es igual a A por B. El acarreo de salida es porque como en el código binario no existe el 2, entonces este se va a encargar de que cuando sean 2, entonces la salida sea 1. Por eso está conectado con una compuerta AND. Entonces, ¿cómo funciona esto? Según como dice la regla del SOR, la regla del SOR sería que cuando sean pares, cuando sean iguales va a devolver 0 y cuando sean diferentes va a devolver 1. Entonces, si por ejemplo aquí entra 1, si aquí entrara un 1 y aquí entrara un 0, entonces cuando vaya a la compuerta SOR, entonces va a ver que son diferentes, por lo que va a devolver 1, por lo que devolverá 1. Pero aquí en la compuerta AND va a ser 1 y 0, y 1 por 0 es igual a 0, entonces la salida va a ser 0. Y si cumple, entonces, ¿qué pasa si entra un 1? ¿Qué pasa si entra un par de 1? Bueno, si entra un par de 1, entonces la compuerta SOR va a detectar que hay un par de 1. Entonces, ¿qué significa? Va a devolver 0. Va a devolver 0. Y entonces la compuerta AND va a devolver 1, porque 1 por 1 es 1. Y si cumple, porque cuando nosotros vamos a sumar dos números, o sea, en este caso 2 bits,
Entonces tenemos 1 y 1. Y entonces como no podemos poner 2, entonces ponemos 0 y llevamos 1. Lo mismo que hay aquí, que llevamos 1 aquí arriba. Llevamos 1 y queda aquí abajo. 10, que sería un 2. Y lo mismo aquí se cumple. La suma aquí, que es este, queda 0. Y el acarreo es 1, que aquí lo tenemos. Y bueno, ahora vamos. En los semisumadores solo se pueden sumar 2 bits. Por lo que, si nosotros queremos sumar más bits, entonces necesitamos un bloque completo. Por lo que le decimos el sumador completo, el sumador elemental completo. Que en este caso es casi parecido a este, pero con la diferencia en que uno ingresa una variable de entrada, que sería el acarreo de entrada. Imaginen que este es el bloque inicial y este es el acarreo de salida. Pero este acarreo de salida se vuelve el acarreo de entrada de este. Es como si este bloque está conectado con este otro. Y entonces se conecta en distintos bloques para hacer toda esa suma. La fórmula de la suma es igual a A del SOR B y el SOR con el acarreo de entrada. Y el acarreo de salida es igual a A por B, un AND, más el acarreo multiplicado por la suma esta de A, SOR y B. Bueno, aquí nos vamos a la compuerta completa, nos vamos a todas las compuertas del circuito y podemos ver que agregué, como dije, las 3. Y aquí, según la fórmula, primero hagamos la suma. La suma de esta aquí está, A, SOR, B. Bueno, hacemos lo mismo, conectamos A y B con la compuerta SOR. Aquí lo puse para diferenciarlo. Y aquí va conectada. Y este resultado va a ir con otra compuerta SOR, por lo que yo la conecto con otro SOR aquí. ¿Y qué pasa después? Tenemos que va a estar conectada con el acarreo de entrada, por lo que yo tomo este y yo lo llevo por acá, agarro la conexión aquí, lo subo y lo conecto. Por lo que este punto va a ser igual a la suma. Ya tenemos el primer circuito, ahora tenemos que conectar el otro circuito. Por lo que tenemos el acarreo de entrada es igual a A por B. Entonces aquí tengo, agarro A, agarro B y lo llevo para acá, que sería en esta compuerta AND. Ya tengo el primero. Ahora tengo que conseguir el acarreo de entrada multiplicado por el resultado del SOR. Entonces aquí lo tengo, este es el resultado del SOR. Yo lo que hago es tomar este punto y este punto yo lo llevo a esta compuerta AND y directamente yo puedo conectar el acarreo de entrada con esta compuerta AND y ya tengo esta otra compuerta conectada. Y aquí como paso final tenemos el más, que sería una compuerta OR, por lo que yo lo voy a sumar, por lo que yo lo sumaré aquí con una compuerta y ese va a ser el acarreo de salida. Y bueno, tenemos el sumador y también podemos tener el restador. Técnicamente los restadores puros no existen. O sea, sí existen, pero no se usan porque para realizar un restador puro en donde uno pase del presupuesto de las compuertas, entonces no es tan conveniente, por lo que los ingenieros hicieron una estrategia haciendo el complemento de 2, que en resumen este restador, para transformarlo, se conserva el mismo sumador, pero se cambian algunas variables. La B va a quedar negada por ser el complemento, y el acarreo de entrada siempre va a ser 1.
Y lo mismo aquí abajo. El acarreo de entrada se transformará en 1. Se transformará en 1. Aquí se transforma en 1. Y entonces aquí, como la B está negada aquí, entonces vamos a negarla de una vez. La ponemos, este es la compuerta no. Y así se hace un restador puro. Pero más adelante vamos a explicarles cómo funciona un sumador restador que hace estas dos mismas funciones. Entonces, ahora tenemos los decodificadores. Los decodificadores, bueno, aquí tenemos los decodificadores, vamos a darle un resumen rápido, que los decodificadores, ellos son, su función es detectar una combinación binaria y liberar una salida, depende de esa combinación binaria. Y los codificadores traducen la información externa a código binario. Por eso se llama decodificador, va a liberar una salida donde nosotros entendamos, y el codificador va a recibir la información para traducirlo y poder trabajar con ello. Y bueno, sus entradas, la cantidad de entrada va a ser aquí la salida 2 a la n. Y aquí los codificadores al revés, depende la cantidad de entrada va a depender del número de salidas que tenga. Y bueno, voy a borrar todo esto y vamos por el último tema, que son las compuertas NAND y las compuertas NOR. Bueno, aquí tenemos, vamos a explicarlo con un pequeñísimo ejercicio. ¿Qué vamos a explicar sobre las compuertas NAND y NOR? Estas compuertas son unas compuertas multinivel. ¿Por qué son multinivel? Porque estas fueron creadas y están creadas con la capacidad de poder adaptarse a cualquier circuito, así reduciendo sus costos y el cableado que se necesita. Entonces, vamos a hacer esta suma de productos. Aquí tenemos la suma de productos. Y entonces estamos viendo que tiene 2 AND y tiene un OR. Pero ¿qué pasa con esto? Porque cuando nosotros estamos en diseño de sistemas, esto no es práctico porque estamos gastando más del presupuesto comprando un chip de esta compuerta y otro de esta compuerta. Entonces para que sea menos costoso, entonces aplicamos primero en la ecuación la doble negación y el teorema de Morgan. Entonces yo tengo esta ecuación booleana, A por B más C por D, y yo le aplico la doble negación. Después de aplicarle la doble negación, entonces yo lo puedo partir a la mitad, porque la negación de una suma es igual al producto de ambos negados. Entonces yo tengo que esta ecuación va a ser A por B por C por D negada. Y todo esto en sí. Bueno, ya que tenemos esto, tenemos otro tipo de ecuación con compuertas NAND, que la compuerta NAND dice que va a devolver lo contrario a una compuerta N. Entonces todo lo que va a ser 0 en una compuerta AND va a devolver 1 en una compuerta NAND. Y lo mismo con el NOR. Todo lo que devuelva 1 va a devolver 0, y lo que devuelva 0 va a devolver 1. Entonces, aquí tenemos esta ecuación, entonces podemos armarla para comparar. Entonces, tenemos A, B, C y D. Entonces, armamos este primero. Vamos a poner una compuerta NAND, que se representa como un AND, pero con un puntito. AND
y hacemos la primera compuerta. Ahora vamos con la otra. Tenemos la otra compuerta NAND, ponemos el punto y lo conectamos aquí. Ahora vamos a hacer la última conexión, porque yo estoy conectando el NAND de C y D y el NAND de A y B. Ahora tengo que conectar estas dos, que aquí se ve, que sí cumplen porque ambos valores son sobre un negado, un producto. Y entonces quedaría de esta forma. Y entonces tenemos este circuito, la diferencia que hay de este con este circuito, que este resulta ser más barato porque pertenecen a la misma familia, por lo que aquí tengo toda una familia de compuertas NAND, por lo que compro solo un chip, en vez de comprar dos chips para tener compuertas AND y una OR. Y bueno, ahora mi compañero va a explicar un pequeño ejercicio sobre el sumador y restador que anteriormente habíamos visto. Muchas gracias. Bueno, continuando con el tema y complementando lo que dijo mi compañero, a mí me toca hablar sobre un circuito de sumador-restador completo de 4 bits en forma de cascada. Principalmente debemos identificar lo que está conformado este circuito. Vendrá siendo un circuito en el cual se trata de la optimización para el resumen de todos los circuitos en los cuales puede permanecer en realizar una suma o una resta. Es decir, esto disminuye la cantidad de compuertas lógicas en tan solo tener un solo circuito que realice ambas, que es sumar y restar. En esta podemos identificar lo que vendría siendo el objetivo de este circuito, que principalmente se trata de identificar y las entradas que vendría siendo el interruptor. Este interruptor solamente recibe dos señales, que vendrían siendo 0, que identifica la suma, y 1, que identifica la resta de este circuito. Este circuito presente tenemos lo que vendría siendo las variables de entrada, que son A3, A2, A1, A0, y también en la cual están compuestas de una compuerta lógica SOR, que vendrá siendo B3, B2, B1 y B0. Aquí podemos complementar también que está estructurada con bloques, que vendrá siendo el sumador completo, que estará destinado para cada una de las variables de entrada que están compuestas. En este bloque está compuesto por las variables que vendrán siendo las entradas, que son A y B, y también con un acarreo inicial y un acarreo de salida. Y por último, la solución en la cual está presente la resolución de esta al salir el valor resultante. Una de las cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta principalmente es que es el comportamiento en el cual tiene en el control en el interruptor. Por ejemplo, en el caso de que el interruptor se ingrese sea 0, es cuando se va a realizar lo que vendrá siendo una suma. Esta suma no afecta tanto en las compuertas, porque mayormente el interruptor hace una cierta señal lineal que vendrá siendo que estarán pasando por las compuertas SOR y también por el flujo que están pasando por la compuerta SOR, que este vendría siendo el del acarreo inicial, y al concluir vendrá siendo con la compuerta SOR de salida, que vendrá siendo el final del acarreo, de la salida del acarreo. ¿Qué pasa acá cuando nosotros tenemos el interruptor en 0? Mayormente el circuito va a ejecutar una suma, ¿cierto? Todo el control le damos un 0, como mayormente le expliqué que cuando es 0 el circuito realizará una suma. Supongamos que será 0, aquí tomando, si el bit es 1, en una compuerta pasa a ser exactamente igual. Pero ¿qué pasa cuando sea, en este caso, acá en el interruptor sea 1? Estas, las compuertas,
cuando nosotros introducimos un bit, como por ejemplo 1, este totalmente se convierte en un inversor. Si entra un 1, entonces sale un 0. Igual, por ejemplo, si entra un 0, sale un 1 dentro del bloque de la entrada. Ahora en este caso voy a explicar de cómo sería una suma en la cual vamos a sumar en el circuito 5 más 3, pero convirtiéndolo en su forma binaria. Por ejemplo, debemos acceder acá a colocarle este valor binario a la variable de entrada. Colocamos acá 0, 1, 0, 0, 1. ¿Okay? Y al B vendrá siendo 0, 0, 1 y 1. Como puedes ver, aquí tenemos que colocar el interruptor un 0 porque vamos a realizar una suma. Como dice la teoría, cuando pasamos los bits en el interruptor, en la compuerta, aquí solamente van a pasar igual. Es decir, si pasan las compuertas van a pasar el 1 a esta entrada al bloque. En el flujo pasa también igual el 1. Bueno, en el B, el B2 vendría siendo acá, entra en la entrada de este bloque, y el T, el 0 en este bloque. Y así mismo sucesivamente, aplicándosela a las variables de A, que vendría siendo A0, A1, A2 y A3. En este caso, el A0 vendría siendo la entrada acá en 1. Luego, el A1 en esta entrada de acá en este bloque vendrá siendo 0. El A2 en este bloque de entrada vendrá siendo 1. Y por último, acá de entrada vendrá siendo 0. Aquí mayormente tenemos que aplicar lo que vendrá siendo. Por ejemplo, acá tenemos el interruptor tiene una conexión hacia el acarreo. En este caso, como se aplica una suma, el acarreo inicial es 0. Entonces colocamos acá 0. Y dentro de este bloque, que vendría siendo el sumador completo, vamos a sumar los bits de que entraron en A y B más el 0 del acarreo inicial. En este caso, como serían sumas de bits de 1 más 1, serían 1, 0. Entonces, aquí pasamos a la solución. En este caso sería 0. Y como acarreo a través de esta secuencia, de estas flechas, hacia el otro bloque, es donde se trata de la escala que tiene entre el acarreo, que la que salió, que vendrá siendo el acarreo de salida, ahora en este bloque vendrá siendo el acarreo de entrada. En este caso es 1. Y aplicamos la misma funcionalidad que vendrá siendo ingresando todos los valores en cada uno de los bloques. En este caso tenemos 1 de la entrada B y 0 en la entrada A. Esto lo sumamos, vendrá a ser 0 más 1 más el 1 del acarreo de entrada, sería 1, 0. Entonces, acá en la solución tendríamos 0 y de acarreo acá sería 1. Aplicamos las mismas. Acá, como en la entrada A tenemos 1 y acá es 0, hacemos el sumador completo, que sería 1 más 0 más 1, sería en este caso la solución de este bloque, sale 0 y pasa por la secuencia acá, que como acarreo nos queda 1. Y complementando el último bloque, como podemos acá que la entrada A y la entrada B es 0,
entonces completamos el último valor de este bloque, que sería 1, dándonos un total de 1, 0, 0, 0, que en decimal sería 8. Ahora vamos a realizar cuando el interruptor es 1. Comúnmente, como yo le expliqué en la teoría, que cuando se trata de un interruptor 1 en el control, en la señal, cuando pasa por las compuertas SOR, aquí es donde ocurre lo que sería el inversor. Por ejemplo, vamos a restar aquí en forma binaria el 5 y el 3, que vendrá siendo 0, 1, 0, 1, y aquí 0, 0, 1, 1. Se lo ponemos a las variables de entrada en A3, A2, A1, A0, que sería el 5. Y aquí en el B sería el 3. Aquí aplicamos lo que donde pasan los bits hacia el primer bloque. Aquí el primer bit, el 1, pasa por la compuerta SOR, invierte su valor y se convierte en 0 en la entrada B del primer bloque. Y acá pasa normal lo que sería el A. Y acá, cuando aplicamos el interruptor en 1, acá en el acarreo inicial o el acarreo de entrada se trabaja con el valor 1, que sería encendido. Ahora aplicamos lo que sería la suma. En el sumador completo tenemos 1 más 0 más 1 nos da un total de 1, 0. Colocamos acá en la solución un 0 y a través de la señal que fluye de la entrada vendrá siendo acá un 1 de acarreo. Ahora pasándonos al segundo bloque, que sería se invierte el valor, que si en B1 su valor bit es 1, ahora aquí se invierte sería 0. Entonces tenemos 0 más 0 más 1, aquí colocamos en su valor 1 y el acarreo es 0. En el tercer bloque tenemos aplicamos lo que es inverso pasando por la compuerta y acá sería 1 y aquí sería 1 de esta variable de entrada A y sumamos 1 más 1 más 0 nos da 1, 0. Entonces ponemos el 0 acá en la solución y el 1 acá en el acarreo. Y por último, en el último bloque tenemos 0 y el inverso de allá de B3, que pasa de ser 0 a 1. Entonces sumamos 0 más 1 más 1 sería 1, 0. Y por último aquí colocamos el 0, pero en cuando aplicamos acá en el acarreo, su valor, su salida de acarreo se descarta, que vendrá siendo 1, pero no se toma en cuenta en este circuito de sumador restaurador completo de 4 bits. Muchas gracias.